そう、どうしていたかわかりません。でも、いました。で、ゴールの、スペインのゴールの時、バーモテって言ったら、みんな振り返って、なんだよって、ちょっと意地悪しましたね。Lo maltrataron un poco. でもまあ、試合が終わったら、急に、どこかへ逃げ出したですね。カポ、逃げ出しました。はい。そう。で、その後、ちょっとだけオベリスコまで行きました。楽しかったです。皆さんはどうですか？試合の後何か美味しいものを食べましたか？のずっと落ち込んでて、えーはい。ではまあ、もういいですね。もう試合がありませんから、もう自由になりました。もう大丈夫です、皆さん。サッカーを見なくてもいいです。はい。じゃあ、さっさと、漢字のことを話そうと思います。皆さん、el Canva de esta unidad nueva, disculpen, pero no está listo aún. Tengo de solamente. Esta es la manera de escribir, está como ¿cómo se llama? El kanji de ejemplo y no, kakikata de todos, pero no están las imágenes representativas de todos, mismas, pero de los que estuvieron, de los que nos quedaron del principio de la unidad, sí. Con la kanji, por eso tenemos un corazón en movimiento. Sobre cara nasake, de compasión, es un corazón azul. Como, no, Neshinben, ¿cómo se llama? El radical de corazón. Koi, de amor. Y Ai, también de amor. También es un corazón en movimiento. Ai, de va. どうでしたか皆さん。¿Pudieron, no sé si... La semana pasada nos quedaban unos 10 minutitos nada más y como no teníamos el apunte, lo dejamos. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces lo vamos a hacer ahora. Ay, ¿Y desu ka? Hai. Ya, entonces tenemos el kan de sentir, nasake, que es como la compasión, koi, el amor romántico, y ai, el amor en general. ¿Desu ka? Ya, la combinación de estos dos es el nombre de la unidad, perdón, de la unidad no, sí, de la unidad en sí, perdón, es la unidad no de la página. Kanjo, que es la manera como más técnica de decir kimochi. Y acá se le suma este mato. Ni hanashite wa ikenai. Ya, ¿dónde ni de qué manera? 感情的 Anchoteki. 感情的。感情的に話してはいけない。Ya, esto es de manera emocional, de manera como, ¿cómo se dice? Dictada por las emociones. 感情的に話してはいけない。はい。じゃあ次。子供を抱きしめて何々を与える。じゃあ、estos dos, no sé si los pueden leer. で安い心、安心 Ujú. Anshin, de el sentimiento de seguridad, va, de la seguridad y le agregamos el kan al final para indicar que esto es sentimiento de seguridad. ¿Y es ka? Seguridad no, perdón, de tranquilidad. ¿Y es ka? Anshin está. Estaba uno tenso y cuando terminó el partido, Anshin está. El partido no, pero bueno. Cuando terminó eso que nos genera tensión, Anshin está. ¿Y es ka? Ahí. 次。Es実 Anshin, は、perdón, la palabra es Anshin Kan. あ、そうです。
Sí, van a salir. Esto quedó ahí, ahí está. Anshinkan o ataeru. ¿Y es acá? Ataeru es como poner algo en las manos del otro, como dar, ¿sí? No como regalo, sino simplemente poner en las manos del otro. ¿Y es acá? Entonces, ese dar, ese sentimiento. 子供を抱きしめて安心感を与える。いいですか？じゃあ、次。実話を元にした映画を見て、何々した。vamos a lo que está alrededor de la palabra que tenemos que sacar. Jitsuwa, tenemos el lugar de Hanashi, y no sé si lo recuerdan, que era uno de los que tenía varios sentidos. Uno era fruta, el jitsu de Kajitsu, y el otro で、era 真実。el de Shinjitsu, el de la realidad, el de la verdad. Eh, Jitsuwa es una historia que coincide con la realidad, una historia real. ¿Y es ka? Y Jitsuwa o Moto ni shita eiga es una historia, perdón, una película basada, ¿sí? En una historia real. Este Moto ni suru también es otra forma de leer y pensar el kanji de Genki. Moto como origen. Entonces, Moto ni suru tiene que ver con basar algo. ¿Y es ka? じゃあ、実はを元にした映画を見て、 tenemos acá el de sentir, el kan de kanjiru, y el otro, え、で、動くど Movimiento. sí, el de Ugoku, y sí, en este caso se le do kando. Kando suru es conmoverse, es emocionarse. Es cuando acá vos tenés una película emocionante y llorás o te conmoves. Capaz que no hasta las lágrimas, pero esa sensación de que, bueno, se te mueve el corazón, digamos. Y es ka, kando. ¿Y desu ka? ¿Está muy bien? じゃあ次。彼は何々深い人だ。Ya habíamos visto que este Nasake tenía que ver con la compasión, y una manera de describir a las personas como compasivas es Nasake Bukai. Nasake Bukai. Nasake Bukai hito da. ¿Desu ka? 部会はどういう意味ですか？ En realidad es por cómo combina con los kanji anteriores, es simplemente la palabra fukai de profundo con tenten. ¿Y es ka? Entonces, en lugar de Nasake Bukai, Nasake Bukai. ¿Y desu ka? はい、como una palabra completa entonces. Mm, claro, Nasake Bukai queda, sí, eh, la combinación entre los dos. Esperen que tengo que sacar esto. Ya. うん。じゃあ、5番。この辺りは古い町の何々が残っている。じゃあ、古い町の、なんだか、tenemos el de Nasake, el último kanji, y el primero, ¿cuál es? 風。Haze. う Sí, それは、伏せが残っている。が残っているよね。Esperen que... 風だよね。はい。esto sería como... その漢字が残っている。ね。esperen un segundo. はい。el kanji de kase muchas veces se usa para hablar de el estilo, ¿sí?
Si uno dice estilo occidental, se dice yofu, pronto fuze. Ahí está. Faltaba el tenten. Ay. Si uno dice estilo occidental, dice yofu. Estilo japonés es wafu. Eh, y en este caso, habla como no solo del estilo, sino también como de la elegancia. ¿Y desu ka? Entonces, この辺りは古い街のそのエレガントな感じが残っている。いいですか？じゃあ、次。母が作る料理が何々々。これ、すごく愛しているってこと。恋しい。いいですか？ Entonces, amar algo y recontra amarlo. いいですか？母が作る料理が恋しい。いいですか？じゃあ次。Perdón, una pregunta. はい。Em, いいですか？ sí, no, そう me quedé pensando, ahí, porque no entendía si ko es un verbo o es un adjetivo i, o las dos. えes. ちょっと待って、vamos a acá. Es los tres. Ah, ok, ahí va, eso, Koi es un sustantivo. ahí va, Koishi es un adjetivo i. ok, Y kou es un verbo. ok. ¿Y desu ka? Entonces acá koishi es adjetivo. ¿Y desu ka? Ah, pues estás describiendo la acción de qué es lo que te... Ok, 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 listo, estás haciendo... No, es como ski. Claro, Koishi. ¿Y pero desu más ka? arriba, como que te encanta, mal. Sí, 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 Sería sí. como extrañar. Como extrañar. Extrañar, por ejemplo, la comida de tu mamá, una cosa así o no. Mm, puede ser. Claro, como... Sí, dejó un impacto tan grande en vos que lo extrañé. Pero no es exactamente que lo extrañas, es Es como que como que te lo... encanta, o sea, que más que te gusta. Eh, claro, no es como Daisuki tampoco. Extrañar y gustar están como medio de la mano. Es como... eh, te genera amor y nostalgia. ¿Y desu ka? Amo la comida de mi vieja, sí, algo así. Oh, Sí, la viejita. Son canciones. ありがとう。いえいえ。じゃあ次。亡くなった妻を今もやが está como verbo. 今もこう。いいですか？はい。que bueno, acá como verbo de amar. じゃあ次。血にもらったペンを何々している。El que estamos viendo, el ay de amor. El segundo, ¿lo reconocen? ¿Es el you del you o estoy confundido? No, no es el you de you. Yo, El yo de Río. De, Ah, era con Ri. El, sí, que indica uso. Sí, la lectura que es mochir, que es utilizar. これ, ayo es la combinación de los dos sentidos, el de usar y el de amor. Entonces, 父にもらったペンを愛をしている。いいですか？これ、大好きですから、いつも使ったら、その気持ちになるってこと。いいですか？es medio difícil traducir, no tenemos una palabra en español. Es tu objeto favorito y cuando lo usas sos feliz. ¿Y es acá?
愛をしている, sí, eso. De todas tus lapiceras es tu favorita y la usas con amor. そんな感じですね。¿Estamos bien? はい、次。彼は何々表現が下手だ。かわいそう。Y ahí puede ser Aisho o 愛 Aisei. 情。いいですか？愛の気持ちです。し、い愛情表現、愛について愛に関係ある言葉とかジェスチャーとか、伝え方のこと。愛情表現はそれ。いいですか？Muchos sentimientos en sí a partir de la palabra kanjo. Algunos es tal cosa kan. Por ejemplo, iwakan es un sentimiento como de, de incomodidad, de ser sapo de otro pozo. Sí, tiene el kan al final. Iwakan. Otros que son como más universales, como valores, ¿sí? Aijo, el amor. Y el otro, por ejemplo, yuzo, la amistad. Eh, no son exactamente nombres de sentimientos, sino como eh, el amor o ¿cómo se llama? El afecto que uno siente hacia eh, determinadas personas. 二人の友情は末永く続くだろう。末永くは、これからもずっと。いいですか？はい。それ、いいですか？じゃあ、愛情、友情。Son sentimientos, pero también son como el, el sustantivo para ese, esa, esa relación con un sentimiento compartido. Ahí está. Aizo, yuzo, ¿y desu ka? で、10。二人は、第何々の末、結婚した。じゃあ、acá aparece el nombre de la página en sí. これは、恋愛ですね。で、二人は大恋愛の末、結婚した。末、no sé si recuerdan, es el kanji de matsu de 週末。y 週末 es el fin de semana. Es el fin del amor. でも、なんだか、終わりじゃなくてその、結論 conclusión みたいな。いいですか？だから、結婚した。離婚したじゃなくて、別れたわけじゃありません。結婚した。いいですか？ Por eso, entonces si se entiende. Si acá dijéramos Dairenai no Owari, Owari indica separación. Y Sue es más la conclusión. Entonces, como final de cuento. ¿Y es acá? ¿Estamos bien? Ok. はい。じゃあ次。わずかだが家が揺れたのを感じた。じゃあ、ese わずかだが como fue algo momentáneo, algo de un instante. で、家が揺れたのを感じた。Llega Yureta, eso lo habíamos visto en el texto del terremoto, ¿no? Llega Era como Yureta. temblar. Hai. Hai. Ya, llega Yureta no kanjita. いいですか？じゃあ、この読んだ感想を言う。El so aparece, pero después, ¿no? Sí, este so es. La palabra kanso. Cuando uno lee, acá, no, lee un libro, ¿no? Después tiene ganas de hablar con gente, después de leer un libro, ¿no? Lo que uno dice sobre
el libro que leyó es kanso. ¿Y desu ka? Que se escribe así, con el de kanjiru. Y este es como... em, bueno, son spoilers, se los puedo mostrar aquí mismo. Eh, este kanji quiere decir pensar, como más. También está la palabra más relacionada a este, o sea, se puede leer más. Pero más profundo, o sea, vos te quedaste mirando el árbol durante una hora y tenés una impresión profunda del bosque, del árbol, en general, de eso. ¿Sí? Es más, ¿sí? Quizás si se ponen como eh, puntillosos al leer letras de canciones, por ejemplo, muchas veces la palabra más va a estar escrita con este kanji. Porque la poesía, el pensar y sentir, no basta con el kanji de todos los días para la opinión, sino que necesitamos uno más profundo para la poesía y para letras de canciones. Y si escuchan la palabra omoi, probablemente esté escrito con ese kanji y probablemente refiera a no pensamientos, sino sentimientos. Y bueno, la palabra kanso es lo que podemos tener después de leer un libro o después de ver una película. O sea, uno tiene eh, sensaciones y opiniones. Hanso. Vos le prestás un libro a alguien y le decís, Ato, kanso, siete kudasai. O Ato, kanso, itte kudasai. ¿Y es ka? ¿Se entiende? Sería como una impresión que te deja en los sentimientos. Sí. Ok. Impresión está buena como palabra, como impresiones sobre el libro, impresiones sobre la película. ¿Sí? Eh, eso no tiene que ver con los sentimientos también, no es solamente una opinión formada racional, sino que te hizo sentir, tiene que ver con una obra artística. ¿Y es ka? Hai, dakara kanso toいう. El de sentir y el de más como un poquito más profundo. Ya, 3番。彼の心優しい行動に感心した。関心 se escribe con el de kanjiru y con el... No, no. Kanshin shita. ¿Y es ka? Ya, el kanji de kokoro. Sí, el otro es otra cosa. Acá kanshin tiene que ver con la... ¿Cómo se dice? Estar como impresionado con alguien. Sentir admiración. ¿Y es ka? はい。じゃあ、彼の心優しい行動に感心した。この行動は、すること。心の優しい行動は、例えば、人を助けること。いいですか？で、感心した。se usa como palabra de aliento, no, de, 褒める言葉 de elogio. ¿Y es ka? Kanshin shita, como que me impresionaste, me diste admiración. ¿Y es ka? はい。じゃあ、número 4, 友情、la amistad. 5番、病気の友達に心から同情する。同情って言ったら、なんだか、人の気持ちを私も感じているってこと。いいですか？同情、エンパティアいいですか？エンパティアって言ってもいいです。どうぞ。いいですか？他人の気持ちが自分の気持ちとして扱ってる。いいですか？¿Está bien?
じゃあ次。彼女は田中さんに恋をしている。はい。じゃあ、eh, es un poco más como profundo que koyosuru. Koyosuru es el amar románticamente que se usa más de todos los días. Kou es un poco más pesado. ¿Y es ka? Para decir amar también se puede decir aishiau, ¿sí? Sobre todo cuando se explica el vínculo entre dos personas. Eh, o sea, koi shiteiru es amar románticamente y aishiau también. ¿Y es ka? Hai. Perdón, y el otro es koisuru. Sí, koi o suru. Koisuru, ok. ¿Sí? Hai. Eh, to, eso para explicar como el vínculo entre dos personas, ya sea, o sea, propio o ajeno. No se usa solo aisuru, ¿sí? Aisuru. Eh, los japoneses no lo dicen. Aishiteiru es el te amo, ¿sí? Pero que no lo dicen los japoneses. Es como un montón. Eh, y si lo dicen es súper íntimo, no es algo que... Para explicar que dos personas se aman, se usa aishiau, no se dice aishiteiru, ¿sí? Ya sea que yo amo a tal persona, ¿sí? Para explicarlo, o sea, por fuera de mi fuero íntimo, yo diría aishiau en lugar de aisuru. Y no ¿Y es ka? sería como estar enamorado de no. Eh, O se o diría de sea, otra manera. todo esto se puede traducir como estar enamorado, Mm, ok. pero tiene diferentes contextos. Hoyosuru y aishiau son equivalentes, ¿sí? Eh, Koyosuru capaz que es más, puede ser unilateral y aishiau sí es como se dice, es sí o sí correspondido. Pero aisuru es más de lo íntimo, ¿sí? Koyosuru y aishiau son más bien sinónimos, ¿sí? Eh, y aisuru es más de, ¿cómo se dice? Se usa, pero lo van a encontrar más en contextos íntimos. ¿Y es ka? はい、次。恋人は今、外国に留学している。じゃあ、恋人 de pareja. Se escribe así, 恋人. Distinto de aijin. Entonces se lee aijin. Koibito es pareja oficial, digamos, y aijin es amante en el sentido de la infidelidad. No amante en el sentido de... O sea, koibito se puede traducir como amante en el sentido de que son pareja. Pero aijin es... ¿cómo se dice? eh, la palabra amante aplicada a infidelidad. ¿Y es ka? Cuidado con eso. No sé por qué tienen esta distinción. De, 手紙を読んで母の愛をした。いいですか？はい。では皆さん、いいでしょうか？ ¿Estamos bien? Les voy a dejar este. Lo que pasa es que no está. O sea, para los. ¿Están los cuatro? Sí. Sí, para los cuatro siguientes tienen eh, la escritura y el dibujito y todo, pero para lo demás no. Yo lo voy a dejar acá. Eventualmente, mañana lo voy a seguir. Disculpen la desprolijidad, pero, pero bueno, si quieren seguir con las siguientes páginas, tienen ahí la posibilidad. ¿Y desu ka? ¿Alguna pregunta con respecto a estos cuatro kanji? ¿No? No, Ok. veo que hay como un montón de matices con el COI que se irán resolviendo con el uso, porque como que
hay de todo, hay tipo pareja, amante, amor, digo, hay como muchos matices, ¿no? Igual, eh, Son sentimientos complejos y calculo que además claro, los que en español japoneses también decir están, cosas. claro, Sí. en español los tenemos también y el uso hará entender, ¿no? Cuando refiere a algo más platónico o más romántico o lo que sea. Pero calculo que sí, es una palabra compleja. Bueno, como fue Shimas, ¿no? Que tal vez vamos a estar mucho tiempo Ah, sí. definiendo si es hacer o qué. Pero sí, creo que a grandes rasgos está claro. Ok. Sí, sí, lo importante. Después, si uno va. Yo leo mucho manga y suele incluir romance, entonces es como que las distinciones ya ni las pienso, pero, eh, pero bueno, son expresiones. Al final del día termino usando ski para casi todo. Ski, como si fuera la gran expresión de amor, ¿sí? Cuando nosotros lo vemos como en principio como gustar, entonces es como que lo entendemos así. Pero no, se puede usar para amar también, ski. Así que es con el que terminan usando. Y tienen un montón de kanji y un montón de palabras bellísimas para hablar del amor y no los usan. ¿Y es ka? Pero bueno. ¿Y desu ka? Está muy bien. Ahí. Ya, minasan, la semana pasada hablamos un poquito sobre la imagen de Japón eh, como introducción a el texto nuevo que íbamos a estar viendo. Antes de entrar a ese texto, me gustaría que hablemos un toquecito sobre expresiones parecidas al yoni, ¿sí? Para hablar de eso, para hablar de el yoni y el yona que vimos en la unidad pasada, que no sé si recuerdan, tenían que ver con, a ver, les muestro los dibujitos de la... ¿dónde está? Espera. Los dibujitos de las actividades que hicieron con respecto a ese yoni y a ese yona. Eh, toco, 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 toco. Coco. Que lo usaban para eh, hacer paralelos, para llevar eh, un sentido a otro lado, ¿sí? Shukudai ga yama no you ni aru, ¿no? Ano, a veces como ejemplos y a veces como más imágenes metafóricas, ¿no? Ya, hay varias expresiones que funcionan como este yoni y muchas les van a servir para la vida cotidiana. ¿Es ka? Ya, onnarashi, por ejemplo. 彼女、この頃急に女らしくなったね。彼氏ができたみたいだよ。はい。じゃあ、みたいだよ。みたい。Ese mitai es parecido al no yo, ¿sí? Como para decir que algo aparenta algo, ¿sí? Kareshi ga dekita no yo desu, ¿sí? Se usa en el lenguaje hablado más que nada. Y cuando utilizamos el mitai con cosas un poquito más evidentes, no sé, decir, bueno, acá hay un escrito, Kare no hanashikata wa onna mitai da. Cuando usamos el mitai, queremos decir que algo parece o aparenta algo y en realidad no es. Si uno dice onna mitai, está diciendo que él suena como una mujer, pero no lo es. それから、ここの砂は星みたいな形をしている。星のような形をしている se puede decir también, por supuesto. Pero si decimos hoshi mitai, estamos diciendo que parece estrellas, pero en realidad no lo son. ¿Y es ka? Hai. Ya, es igual que yo, pero más de lo hablado, ¿sí? Se usa sustantivo mitai y el resto en futsukei, ¿sí? Verbos, adjetivos en futsukei. Mitai desu, mitai ni suru, ¿sí? Acá con verbo mitai ni. Y mitai na sustantivo, como hoshi mitai na katachi.
いいですか？bueno, acá todas cosas que parecen pero no son. このアパートは誰も住んでいないみたいだ. Sí, parece. 明日は雨みたいね. De, Rinsai mitai ni nihongo ga umaku naritai. ¿Y es ka? Expresión un poco más de lo hablado. Ya, それかららしい. Onna rashiku natta ne. 彼氏ができたみたいだね. だよ. Ese rashi eh, se usa al contrario de mitai para decir que algo aparenta lo que es. ¿Sí? Si uno dice onnarashi, es que esa persona es una mujer y parece una mujer. ¿Sí? Eh, por eso acá está traducido como femenino. Kyū ni onnarashiku natta ne, que se volvió más femenina. みたいな。いいですか？じゃあ、今日は春らしい暖かい日でした。本当に春と感じる. O sea, perdón, estamos en primavera y hoy fue un día de primavera, ¿sí? De verdad. Ya, harurashi. Si ahora que estamos en invierno tenemos un día de 20 grados, no diríamos harurashi, diríamos harumitai o haru no yo. ¿Y desu ka? 私は女性らしい洋服はあまり着ない. Sí, como ropa de mujer o ropa que aparenta femenidad. ¿Y es ka? はい。じゃあ, si uno dice kodomorashi, los niños están siendo niños, entonces kodomorashi ni naru. Otokorashi para se usa también como para decir que eh, ahí es re macho, mitaina. O es sí, como elogio se usa otokorashi o onnarashi. Hai. Watashi-rashi, kimi-rashi también se usa para o jibun-rashi para hablar de sos reboses, ser la gente aparenta lo que es. ¿Y es ka? Hai. Eh, Hai, ¿se entendió la diferencia entre los dos? Mitai parece lo que no es y rashi parece lo que sí es. Entonces, si uno dice kodomo rashi, niños siendo niños, y si uno dice kodomo mitai, es un adulto aparentando ser un niño. ¿Y es ka? Y el último y más importante, poi. ¿Y es ka? Eh, poi es parecido a mitai, ¿sí? Pero mucho más coloquial. A veces se usa solito, tipo cuando alguien te dice, no sé, esta persona como que tiene cara de que, no sé, compra el almuerzo en la panadería. Te dice que compra el almuerzo en la panadería y le decís, poi, es súper coloquial. eh, y es el tema de que alguien aparenta algo, ¿sí? Ya, あの小学生は大人っぽい. ¿Sí? Otona mitaira. Ya, es una forma más coloquial todavía de decir que parece un adulto, pero no es. De, この料理は油っぽくて嫌だ. Acá no es que aparenta ser aceitoso, es que es aceitoso, es como muy... eh, este poi es como ish, ¿sí? Abra poi eh, oilish. ¿Y es ka? Hai. Ya, kodomo poi es común, otoko poi, onna poi. También se usan para, ¿cómo se llama? Cosas que aparentan lo que no son o cosas que parecen algo que no necesariamente es. Kuropoi, shiropoi es como da esa vibra, no es que aparenta algo, ¿sí? Eh, pero que es ish y es ka en inglés. それから水っぽい puede ser aguachento. Mizuppoi tiene otro sentido, que es las cosas que son como
sugerentes sexualmente, como que parece que tienen doble sentido, se usa mizupoi para referirse a eso, por alguna razón. ¿Y es co? Eh, ya, ya las cosas que son como i o muri, como cosas más em, categóricas, no se usa poi. No se usa muri poi o ippoi. ¿Y desu ka? Ahí. Ya, entonces tenemos estos tres muy parecidos a Ioni. Vamos a hacer un mini ejercicio, que es este, de elegir entre Rashi, Mitai y Poi. ¿Y desu ka? Se los voy a mandar. ¿Y desu ka? ¿Arimashita ka? ¿Está muy bien? はい。OK。では、これをやってみてください。está ahí en la segunda página. ¿Sí? みんな、教材ありますか？あります。はい。では、どうぞやってみてください。Hola. Hola. Oli. Para, me perdí un cachitín. ¿Dónde es que tenemos que hacer el ejercicio este? Ahí está en el. Sí, en el PDF y es... el que En el está abajo de archivo. todo, el que dice Fuyuna no ni. ¿Eso? ¿El Renshu? Eh, ¿No era el de Rencho? Sí. Ok, ¿el uno solamente? Creo que sí. Ok. Sí. Entonces tenemos... Fuyuna no ni. Kyuwa atatakete. ¿Qué sería? Que parece primavera Haremitaides. Mitai, ¿no? Porque no es. El Erashi... Ah, no, para. Harurashi. Today was very warm. Ah, porque... No. El Mitai... Ay, no me quedó bien clara la diferencia, pero viéndolo por el ejemplo que dice hoy estuvo muy... debería ser el otro. Decía Harurashi. ¿No? Mi Haru Mitai. O sea, yo entendí que. O sea, Rashi es algo como y que lo es. Y Mitai es algo que parece, pero no lo es. Entonces, si es invierno, entonces no es. Ok, Entonces parece, pero no es. ok. Entonces el que parece Así pero no está medio es... intrincado. Digamos, el contexto sería que parece pero no es Mitai. A ver, espera, vamos al segundo. Haha wa itsumo fuku o kiteiru. Como que la madre siempre... Como se viste como un niño. El poi era como el más como informal, ¿no? Kodomo, Sí, ese no me quedó del todo claro. kodomorashi.
O sea, pondría Poi, pero es por descarte, ¿no? Pero Poi no era el que es como más informal, digamos. Mm, y se me queda ahí. Me pregunto. Ok. Yo, sí, no, no, igual ni idea. Nigeta no wa kurupo kurotai na kuruma deshita. Nigeta no wa. Nigeta de huir, no. De correr, Nigeta. Para mí sí, pero es el único que conozco. No, acá yo también no conozco otro. Nigeta. Sí. Nigeta no wa kuruma deshita. Kuroku. Pero acá sería para mí. Ay, no, no, no me quedó bien en clara la diferencia, así que como que no entiendo por qué uno es eh, algo de. O sea, y todas van con sustantivo. Estaba viendo a ver si había alguna. Shiken o keta keto. Shiken keta keto. Kokaku ga mori mitai. Kokaku. Mogatku, Kokaku. eso. Keta. Keta es de tomar el examen. Mitai, Moripoi. Eso es que parecería haber aprobado. Gokaku, Gokaku ga muri, muri mitai. Ah, no, imposible. Sería imposible. Aprobar sería imposible. Parece imposible. Em, Ahí sí creo que es Mitai, pero. pero no es algo para mí que se ve. Para mí, no, no sé por qué me quedé con el que, el de como que se ve algo, ¿no? Que los ejemplos son, habla como una mujer, eh, eso parece una Mm, estrella, eso parece abandonado, eso parece que va a llover, y este otro es, actúa como comparando con otra cosa. Ah, ok. Entonces, aprobar parece imposible, ahí sí, tal vez sería mitad. Y entonces, el anterior que dice que el auto que está escapando parece negro. No sé si este no es este de acá. Uchi no ko, no, uchi no ko ni wa kodomo mitai enki ni uchi no ni uchi no ko ni wa, habla de eh, los chicos en casa. claro, esa sí sería Kodomo Rashi. El soda de Hoshi. Sería Genki ni Sodate Hoshi sería digamos, criarlos sanamente, ¿no? El deseo de criar Te Hoshi, Genki ni Sodate, criarlos sanamente, Hoshi, el deseo, Uchi no Ko ni wa, los Kodomo, mi Kodomo.
Kodomo rashiku. Genki. Kodomo rashiku. Kodomo mitai ni. Oh, estoy extremadamente perdido. Y esta sí, yo con la 3 y la 4 creo que sí. Kodomo rashiku. Y no me queda claro también lo del... porque acá hay un ni. En uchi no ko ni wa kodomo mitai ni genki ni sodatte hoshii. Yo volvería y le preguntamos porque estoy un poco perdido, perdón. Sí, sí, Gracias. dale. A mí estoy bastante perdida. ¿Sí? Yo también, perdón. Entendí más o menos el global, pero no entendí el matiz de cada uno y creo que tiré medio de la Io, pista. io. Tengo Vamos a... preguntas sobre el POI. Sí, Poi, poi es muy coloquial y es muy usado. Es lo más. じゃあ、1、冬なのに今日は暖かくて、冬なのにね。Acá puse Harumitai, 春みたい。porque no era, en Claro, realidad no parece, pero era. no es. いいですか？冬なのに春みたい。いいですか？はい。じゃあ次。母はいつも何々服を着ている。Ahí sería poi, porque esperarías que un adulto se ponga ropa de adulto, no de chico. Exacto. Ok. No, bien. Kodomorashi son los niños, no pueden ser los adultos. ¿Sí? Los adultos son kodomo mitai o kodomo poi. ¿Y es ka? Ya, kodomo poi fuku es como childish. ¿Ne? Hai. Ya, que tsugi. sería como aniñado. Aniñado mitaina, ¿ne? Hai. Sí, y que no es un niño. ¿Y es ka? Mm. じゃあ次。逃げたのは、車でした。Dieta es de escaparse. Sí. Ah, Kuropoi, sí. Los colores no van con mitai porque no, como que no es que parece este color. Kuropoi es como vibra general, ¿no? Como blackish. ¿Y es ka? Acá esta oración quiere decir, como el auto que se escapó era oscuro. Sí, era negro o algo así. Ok, ¿Y es ka? Hai, oscuro es buen acercamiento, pero dicho con el poi es como vibra general de auto negro, pero no sé bien. ¿Y es ka? Ya- sí. Podría ser negro, podría ser violeta oscuro, podría ser un azul oscuro, una cosa así. Claro, claro, sí, sí, sí.
No, no sé bien, o sea, podría haber sido negro o algún color oscuro que no sé. はい。じゃあ次。試験を受けたけど、合格は、うんふんふんです。誰でもいいですよ。はい。Acá sería con poi, porque es como que la sensación que uno tiene. そうですね。con cosas así categóricas como muri, ¿sí? No se usa poi. Es como demasiado, demasiado contraste entre un sentido y el otro, ¿sí? Cuando decimos muri o i o dame, ¿sí? No agregamos poi porque poi es como demasiado, demasiado esto, eh, demasiado vibras como para referirte a algo categórico como muri o i o dame. El mitai es parecido al yo, ¿sí? Entonces es como eh, nos estamos, es más como una predicción o el IODES que habíamos visto como, no sé, el tema de ciertos indicios que me dan a entender, parecido al SODES, ¿no? Como el Ochisodes, o el Amegafurisodes, que ves y parece que va a llover, o el Amenoiodes, que hay, no sé, te duele la rodilla y sentís que va a llover. Entonces, ese sentir lo podemos decir con mitai. Sí, el poi es demasiado blandengue como para agregarlo a cuestiones categóricas como muri o i o dame. O sea, no me salía cómo decir estos gestos que estoy haciendo. Ya sí. Uchi no ko ni wa genki ni sudatte hoshii. Acá es Kodomo Rashiku. Kodomo rashiku genki ni sudatte hoshii. Hai, so desu. ¿Y es que los niños sean niños? そんな感じですね。子供らしく。Acá la primera parte me dice Uchi no Koniwa. Ese Uchi no Ko significa como mis hijos. Sí, sí, watashi no. O bien. Gracias. O watashi no, porque es uchi no, o sea, y se usa como para decir, sí, uchi no o-kasan, uchi no o-tousan, so watashi no te. ¿Y desu ka? Muy brevemente con respecto a cómo se conectan mitai, poi y dashi. Dashi conecta con otras cosas como adjetivo i, ¿sí? Adjetivo i. Sí, entonces, rashiku, rashikute, rashikunai. ¿Desu ka? Mitai conecta como adjetivo na, sí, termina con i como mitad i, pero conecta como adjetivo na, entonces por eso mitai na. Y poi también conecta como adjetivo i, ¿sí? Abura pokte. ¿Y es ka? O abura pokunai. Bueno, pokunai existe, pero no es tan usado. Pero existe. ¿Y es ka? Ay, ya, bueno, esto para ampliar un poquito el expresiones, sobre todo expresiones habladas. Muchas veces me preguntan sobre mitai o sobre poi y está bueno tenerlos como juntitos, junto con el iodes, el mitai y el rashi, el poi. ¿Y es ka? Ay. Igual después si uno se equivoca con esto, son tan coloquiales que no pasa nada. ¿Y desu ka? Ay. Ya, minasan, vamos a usar este ratito que nos queda para hablar de el texto. Acá, el de Nihon no imeji. ¿Y desu ka? La otra clase pensamos algunas, como se dice, algunas imágenes mentales sobre Japón. eh, y no llegamos a escuchar el texto, o sí lo escuchamos. Es lo mismo, pero ¿se acuerdan?
Ay, perdón que tengo que... Está... lo vamos a escuchar ahora, ¿sí? Así que si tienen el material para leerlo, ábranlo y mientras leemos lo escuchamos. ¿Y desu ka? Ahí. So shimashou. ¿Y desu ka? ¿Todo bien? はい。はい、では行きましょ第4課日本のイメージ。日本を訪れる外国人旅行者の数は年々多くなってきました。実際に来日した海外の人は日本にどんなイメージを持ったのでしょうか。下の表で見ると、日本の人々が親切、礼儀正しいのポイントが高いことがわかります。これに加えて第4位にサービスがいいのようなおもてなしの心が選ばれています。食事がおいしいは都市の景観が美しいほどポイントは高くないです。しかし日本の食事、和食は2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されたので、今後ポイントは高くなっていくでしょう。う。はい、いいですか？¿Estamos bien? Hi. Perdón, Florencia-san, ¿qué dijiste al final? Okay. Está bien, sí. Ah, que wakarimasen. ¿Watashi dake desu ka? ¿Los demás entienden? Yo escucho medio mal. No se escucha medio mal. No, se entrecortó el final, sí, no entendí bien. Kai, Hi. 書いてもいいですから、多分その方がわかりやすくなるかもしれません。チャットで書いとけばすみません。ああ、すみません。はい。じゃあ、日本のイメージのことですね。Algo entendí el texto. それはいいです。はい。じゃあ、hoy vamos más que nada a pensar las distintas palabras. ¿Sí? じゃあ、日本の訪れる外国人旅行者の数は年々多くなってきました。いいですか、フロレンシアさん。Hi. ¿Y se escuchan? Sí, sí, よく聞こえます。はい。来た、よかったです。じゃあ、日本の訪れる外国人旅行者。じゃあ、まず、外国人旅行者は何でしょう？外国人 por un lado, No puedo. Que se limpie en el baño solito. 旅行者 por el otro. 外国人わかりますか？はい。ね。他の国は旅行する人ですか？そうそうそう、旅行する人。それは旅行者です。いいですか？じゃあ、外国人から来る人。ね。だから、訪れるっていう言葉は、来るの意味がするんですけど、来るの意味ですね。日本に来る。いいですか？の意味ですけど、この漢字で、スペイン語で visitar の意味になります。いいですか？訪れる。¿Sí? Sí, gente que no se viene a quedar, gente que viene a visitar. A visitar. So, con este kanji, y creo que al final sí, acá, la parte de kanji de el, no, entonces, en la parte de kanji de el libro, que está en algún lugar, acá. 10か9か8か4か。tenemos 訪れる por un lado, así como 日本の訪れる, y 訪ねる por el otro. 訪ねる tiene que ver con visitar
más cotidianamente, más visitar a un amigo, por ejemplo. ¿Y desu ka? Otozureru es visitar algo más grande y algo menos cotidiano. Visitar un país, por ejemplo. ¿Y desu ka? Entonces, eso, otozureru se usa en el contexto de visitar un país, más que nada. Nihon no otozureru. Eh, entonces, ahí tenemos esa pequeña distinción. じゃあ、日本を訪れる外国人旅行者の数は年々多くなってきました。じゃあ, la palabra 年々 la vimos en el texto pasado, tenía que ver con los años, ¿no? はい。はい。 Claro. で、その外国人旅行者の数が多くなってきました。ね、多くなりました。¿Sí? Entonces, hasta acá más o menos el sentido va por ahí, ¿no? Con el tema de la visita a Japón y la cantidad de personas que visitan Japón. はい。じゃあ、実際に来日した海外の人は、日本にどんなイメージを持ったのでしょうか？はい。まず、実際に、el 字で実際、lo hemos visto, tenía que ver con la verdad o la realidad, y la palabra 実際に quiere decir realmente, concretamente, es como el actually en inglés para decir en la realidad. ¿Y desu ka? ¿Se parece a Jitsu wa? Jitsu lo usamos quizás para aclarar la verdad, ¿sí? Jisai ni es para, o sea, en ese sentido, Jitsu es como actually, como em, pie para explicar algo, ¿sí? Jisai ni es como actually para decir que algo sucede en la realidad. ¿Y es ka? Entonces, Jisai ni shimashita es que lo realizaste, ¿sí? O acá estamos hablando sobre la imagen de Japón, entonces tenemos que hablar sobre explicar si las personas acá están hablando desde una experiencia vivida o no. Entonces este jisai ni es sobre la experiencia vivida. ¿Y es acá? De jisai ni rainichi shita kaigai no hito. Rainichi tiene los kanji comunes de kuru y el nichi de nichi-obi, por ejemplo. Este nichi acá no es ni domingo, ni sol, ni día, sino que es nihon. Dainichi suru というのは日本に来るという意味です。来日する。日本に来る。いいですか？じゃあ、entonces si decimos 実際に来日した、o sea, habla de venir a Japón de verdad, realmente. ¿Y es que? ¿Está bien? Sí, o sea, tener la experiencia de haber ido. Ok. De kaigai no hito, la palabra kaigai, creo que cuando vimos el kanji vimos la palabra kaigai, pero por las dudas. Kaigai wa, gaikoku ni nitemasu. Kaigai to gaikoku, daitai onaji desu. ¿Y es ka? ¿Está muy bien? ¿No? はい。はい。で、実際に来日した海外の人は日本にどんなイメージを持ったのでしょうか？じゃあ、para hablar de la imagen mental, que era lo que estuvimos hablando en la otra clase, usamos la palabra motsu de tener, de sostener, digamos. ¿Sí? Imeji o motsu es como así. Uno tiene esa imagen mental. ¿Y es ka? はい。はい。下の表で見ると、日本の人々が親切、礼儀正しいというポイントが高いことがわかります。じゃあ、la palabra hyo remite a lo que está acá abajo, por eso dice 下の表。¿Sí? 下の。¿Y es ka? Tenemos acá un cuadrito, ¿sí? O sea, hay 日本のイメージ、1、2、3、y acá porcentaje, ¿sí?
Ya, a esto, esta tabla de Excel, hyo, le decimos. ¿Y desu ka? Cuadro, hyo. De cada uno de estos ítems, de estas frases, serían pointo. ¿Y desu ka? No hablamos como de puntos porcentuales, no hablamos de puntos específicamente, sino de ítems, de, ¿cómo se llama? Cosas en el ranking. ¿Y desu ka? じゃあ、下の表で見ると、日本人の人々が親切、礼儀正しいのポイントが高いことがわかります。じゃあ、日本の人々。Tenemos el hito con repetidor de kanji. Ya, hito z. Gente. Y es ka gente. ¿Sí? Ya, la palabra shinsetsu es un poquito parecida a la expresión regi tadashi. No sé si alguno conoce regi tadashi. わかりません。 Regi son como los modales o la cortesía. Y regi tadashi es ser cortés. ¿Sí? Regi tadashi se dice. ¿Y desu ka? Y bueno, se parece a la palabra shinsetsu. ¿Y desu ka? Hai. じゃあ、これに加えて、第4位にサービスがいいのようなおもてなしの心が選ばれています。じゃあ、これに加えて、¿sí? O sea, venimos hablando de el top del ranking, ¿sí? Regi tadashi. Y それに加えて、¿sí? Le sumamos a eso, agregamos, ¿sí? Dai yoi. Acá, como verán, tenemos este kanji porque es un ranking, ¿sí? El puesto número 1 del ranking, ichi. El segundo, ni. El tercero, sai. El cuarto, yoi. ¿Y desu ka? Ya, dai yoi ni サービスがいいのようなおもてなしの心が選ばれています。じゃあ、選ぶ、me parece que lo hemos visto, pero tiene que ver con elegir, ¿no? じゃあ、おもてなしの心。おもてなしの心es todo junto a la frase, habla sobre la hospitalidad, ¿sí? Omotenashi ya como que medio habla sobre hospitalidad, pero omotenashi no kokoro es la forma más común de hablar sobre el sentimiento de hospitalidad, ¿sí? Bueno, ahora vemos cómo une las dos cosas no yona, pero sabisu-gai, no sé si entienden la expresión sabisu-gai. Como que la atención es buena. Sí, 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 claro, sabisu es más bien atención al cliente, digamos, ¿sí? Si bien parece la palabra service de servicio, se refiere a eso, a ese tipo de atención. ¿Y es ka? Hai. じゃあ、食事が美味しいは、都市の景観が美しいほどポイントは高くないです。じゃあ、食事が美味しい、大丈夫でしょ？食事が美味しい。食事。ね、食べること。食べるもの。で、都市の景観が美しい。都市は、町です。いいですか？一応、結構、大きな町のこと。いいですか？村、プエブリトじゃなくて、ciudad。ね。で、景観。それが綺麗。いいですか？景観は、例えば、高いビルから見る景色。でも景色といえば、それは山のてっぺんから見る。いいですか？自然のこと。景色は自然の景色。景観は、街、高いビルから見る街の
景観. ¿Y es que? Se parece a la palabra keshiki, pero refiere más a las ciudades. En inglés creo que se puede decir como vistas, como si fuera en español. ¿Y desu ka? Hai. はい。で、都市の景観が美しい。美しい es sinónimo de 綺麗, ¿sí? 美しい es hermoso. ¿Y desu ka? Hai. Es una forma quizás también más fuerte de decir 綺麗. Hai. しかし、日本の食事、和食は日本の食事です。いいですか？和食。いいですか？はい。じゃあ、日本の食事、和食は、2013年に、y acá tenemos todo esto. はい。じゃあ、まず、ユネスコ。ユネスコ es la UNESCO. ¿Sí? En español es la UNESCO. ¿Y es que? Tiene que ver con las Naciones Unidas. ¿No? はい。わかります。で、無形文化遺産。無形文化遺産。Acá la única palabra que tenemos segura es bunka, ¿no? Ah, Sí, es no, lo que iba a decir. es la cultura. Ya, muke es el nai de no hay de arimasen y que de katachi de forma, ¿sí? Sin forma. Y este isan es como producto, producción, una cosa así. Muke bunka isan también es algo relacionado con la UNESCO, es el patrimonio cultural intangible. Ese muke es la parte de intangible. Sí, bueno, katachi ga nai te koto. Y es que como que no. Porque vieron que están los monumentos y todo eso. Está también el tema de que se declara, no sé, el kimchi, patrimonio de la humanidad. Y se lo refiere así, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ahí está, inmaterial. Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Y es que? Es más difícil en español, en realidad, si nos ponemos a medirlo. Muke Bunkai-san es cortito. Si agregamos UNESCO también es un poco más fácil porque sabemos que hablamos de ese tipo de declaraciones de la UNESCO. ¿Y es que? Pero es eso, el patrimonio material intangible. Perdón, el patrimonio cultural intangible, cualquiera. Ahí está. ¿Y es que? Ahí. Ya, y acá esta palabra la habíamos visto cuando vimos el tema de los deportes, ¿no? Toroku sareta. Ya, bueno, la comida japonesa fue elegida y fue declarada, fue anotada, ¿sí? Toroku como de récord, de anotar en el récord. ¿Y es que? Entonces, Muke Bunkai-san ni toroku sareta no de, kongo pointo wa takaku natte iku desho. じゃあ、今後というのはこれから。いいですか？これから。はい。Ya, bueno, y acá en el cuadrito salen algunas palabras también. En realidad del cuadrito no vamos a usar tanto, más de lo que ya se nombró. Pero vamos a aclarar por las dudas. Ya, bunka to rekishi ga subarashii. ¿Y es que? 交通機関が便利、発達している。Ya, la palabra 交通 la hemos visto, el tema del tránsito. Y 交通機関、それは乗り物です。バスとか、電車とか、タクシーとか、それは交通機関と言います。La palabra norimono es un poquito más cotidiana y 交通機関 más técnica, para hablar de los medios de transporte, sobre todo transporte público. それが便利スラッシュ発達している。発達 es el desarrollo. ¿Sí? Están avanzados, desarrollados. はい。次、治安がいい。
Eh, el chi en realidad es el de seiji, el de política, y an de anshin o de anzen de seguridad. Entonces, chian es la seguridad, como nosotros hablamos de seguridad e inseguridad en las calles. Para decir que un lugar es seguro políticamente, se dice chiangai. Y para hablar de la inseguridad, se dice chianga warui. ¿Yes ka? じゃあ、美しい自然、田舎。次、生活水準が高い。生活は大丈夫でしょ？で、水準es el nivel. Sí, o sea, sui de agua y yun es como de level, ¿sí? Eh, y suijun es como la palabra básica que se usa para hablar de a qué nivel estamos, ¿sí? Seikatsu suijun es el nivel de vida, ¿sí? Perdón, pero nivel en cuanto a calidad o a precio. En realidad, ninguno de los dos. Es como... eh, es nivel de qué tan alto estás en el ranking, no necesariamente tiene que ver calidad o precio. Y en realidad la palabra seikatsu suijun, ¿sí? Es el nivel de vida que llevan los ciudadanos. O sea, qué tanto acceso tienen a sus necesidades básicas, ¿sí? Si uno dice seikatsu suijun ga hikui, es que el nivel de vida es bajo, entonces la población no tiene acceso a las necesidades básicas. ¿Y desu ka? Ok, es una Ese métrica tipo de global. nivel de vida. La palabra suijun en realidad no habla ni de precio ni de calidad, habla sobre nivel. Sí, es solamente como Es una métrica tenemos el global termómetro de... primer mundista, digamos. Sí, Ok. son muy político todo. De, shopping wo tanoshimeru. それ、イメージです。いいですか？はい。Bueno, acá, bueno, las palabras de acá es posible que no vuelvan a salir, pero por las dudas ya más o menos las tienen. Ya, entonces tienen acá para entretenerse con todo este cuadrito para ir anotándose los sentidos de estas palabras. ¿Y desu ka? Lo vamos a ir a este texto, ¿cómo se dice? Lo vamos a ir masticando. Ahí. ¿Alguna pregunta de vocabulario? ¿Estamos bien? Sí, una pregunta, pero del texto. Sí, O sea, al final dice como que la comida no estaba, no entró muy alto en el puesto, pero como que esperan que suba de puesto, claro. o algo así. Sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Por el tema de que fue declarada Patrimonio Intangible Mundial. Eso. Se espera que suba. ¿Y es ka? Mm. はい。じゃあ皆さん、si no les molesta, me voy a tomar unos minutitos aparte de los dos que tenemos usualmente, eh, para abordar un toquecito el texto que estábamos leyendo, que era el manga de Conan y Deska, pero lo tenemos un poquito abandonado, así que me voy a tomar, si no les molesta, 5 minutitos para abordar ese texto. ¿Y Deska? Hi. Así Ay. que, bueno, disculpen, advertencia de contenido, la imagen con sangre. ¿Se acuerdan que teníamos este? Acá llegamos finalmente al caso policial que nos compete. Empezaron, no, qué terrible. Y acá él dijo, mate, これは事故じゃない殺人だ。そして犯人は被害者とコスタに一緒に乗ったこの7人の中にいる。habíamos llegado hasta acá, me parece, ¿no? Y no habíamos leído toda la página. ¿Puede ser? Sí, creo que sí, porque era como que sí, el asesino está entre estas personas que estaban acá. Ay, Hasta ahí.
うんじゃあ、しにち、付き合ってらんねえぜ。No nos haga, no nos haga formar parte みたいな。これ。どけ、警察だ。やべえ。おー、クードくんじゃないか。あ、めぐれ警部。何クードおー、あれが有名な高校生探偵。クードしにちか。いいですか？じゃあ、まず、これ。警察だ。それわかるでしょ？警察。で、警察は、警官のことですね。Policía. De Kev es ¿cómo se llama? El jefe de cierta parte, como buchó, buchó de la policía. Sí, ¿cómo se llama? El comisario, mi taina. ¿Es que? Ya, él dijo Kudo y, ¿nani? Yumena Kudo Shinichi. 迷宮入りの難事件を次々と解決してるっていう日本警察の救世主。難事件は難しい事件を次々と解決、それを、解く、resolver みたいな、解決している。いいですか？で、日本警察の救世主、el Mesías ですか？la palabra, el Q de救世主lo hemos visto, que es el de suku, de salvar. ¿Sí? Es como persona que salva a la generación. Entonces es el Mesías. ちょっと来て来てくどよ、くど。お手並み拝見させてもらおうぜ。で、拝見させてもらおう。見せてもらう。いいですか？で、お手並みは、すごい技、テクニカ、すごい技を、見せてもらいましょう。はい。Bueno, pues, lo importante acá es el gesto de todo. ¡Wow! すごいって言ってる。はい。では、どういうことかね、空洞くん。ジェットコースターそのものには事故や故障の痕跡は全くないし、状況から見て自殺の線も薄い。そうです、警部。これは明らかに殺人です。君とラン君はとりあえず除外して考えると容疑者は5人。じゃあまずこれ。ジェットコースターそのものには、そのジェットコースターに事故や故障の痕跡はない、ありません。じゃあ事故はわかるでしょ？事故はアクシデントですね。で、故障は壊れたこと、壊れる。いいですか？¿Recuerdan que es 壊れる？ Romper sería como un desperfecto en... Claro, sí, una avería. ¿Sí? じゃあ、事故とか故障の痕跡、その、rastro みたいな。No, rastro no, es como el Registro. indicios. Ah, ¿Sí? それがない。 claro, como que no hay ¿Es que? indicio de que se haya ni roto ni que そうそう haya そう、habido のquedó ningún accidente. como... Claro. で、状況から見て、状況はla situación。状況から見て、自殺の線も薄い。そうですね。これは明らかに殺人。Acá se repite el kanji, el satsu este, ¿sí? El kanji es el de 殺す。人を殺す。いいですか？で、自殺ということ、自分のことを殺す。いいですか？で、自殺の線が薄いって言ったら、これが多分自殺じゃありません。いいですか？そういう意味です。自殺、sí, ごめん O なさい。 sea, que sería difícil que fuera un suicidio, tampoco... Claro. 自殺 habla de suicidio. Y esto de sen es línea. Sen ga usui es como que es finita la línea o poco clara la línea. O sea, es poquita la probabilidad. Y decimos sen ga usui. ¿いいですか？そうです。これは明らかに殺人です。
Akirakani se escribe con el kanji de akarui y claramente, es claramente satsujin. じゃあ、自殺は自分のことを殺す。殺人は人を殺すこと。誰かを殺すこと。いいですか？自殺は自分、殺人は他の人。¿Y es acá? Palabras lindas que les enseño. Bueno, sí. Empezamos con las palabras para el amor y cosas así, terminamos con las palabras para el asesinato. Ya,次。じゃあ、君とラン君はとりあえず除外して考えると、容疑者は5人。あ、ラン君 es ella, ¿no? Ran. ¿Y es acá? じゃあ、続いて、君とラン君はとりあえず除外して考えると、容疑者は5人。じゃあ、容疑者。5人。4人の容疑者。はい。この5人です。¿Sí? じゃあ、estas 5 personas, ¿qué serían? ¿Qué sería yogi ya? Acá que estamos haciendo como un cuadrito, un dibujito de los sospechosos. So des yogi ya. ¿Y desu ka? El gui es el de utagau, no, perdón, el de sí, utagau, que es de dudar. ¿Sí? Yogi es la duda, yogi ya los sospechosos. ¿Y desu ka? はい。で、bueno, dice, とりあえず、除外する。¿Y esか? Como que los apartan, ¿sí? Sin contarlos a ellos dos. 容疑者は5人。1列目に乗っていた被害者の友人 A と同じく友人 B。ね。1列に乗っていた被害者の友人、被害者の友達 A と友達 B。¿Y es acá? Acá tenemos varias palabras que terminan con ya, ¿sí? Acá ellos 5 son yogi-ya y esta persona es higai-ya, ¿sí? ¿Recuerdan que era higai-ya? No, no me doy cuenta. Y la víctima. Higai-ya es la víctima. Ah, está muy bien, sí, sí, sí. Hai. Hai, ya, higai-ya no yujin A と同じく友人 B。被害者と同じ3列目に乗っていた被害者の友人であり恋人でもある C ですか。そして被害者の後ろに乗っていた黒ずくめの男 D と E。いいですか。じゃあacá hablamos de tenemos Jet Costa no Retsu. ¿Y es ka? 1列 la primera fila。1列目に乗っていた被害者の友達。いいですか。3列目は被害者とその、友人であり恋人でもあるし。いいですか。この彼女。いいですか。被害者の彼女。で、そして後ろ、その被害者の後ろに乗っていた黒ずくめの男 D と E。Sí, estos están vestidos todos de negro. だから黒ずくめ。はい。でもそうなると、全員セーフティーガードをして身動きが取れなかったのだから、殺害できたのは被害者の隣に座っていたあの女性だけとなるが。じゃあ、全員セーフティーガード、それはジェットコースターに乗るとき、そういうセーフティーガードがありますよね。セーフティーガード。Es la barra esa que te ponen en la montaña rusa. ね、はい。Sí。じゃあ、全員セーフティーガードをして、身動きが取れなかったから、身動きは体の動き。いいですか。あんまり動けなかったから、殺害できたのが被害者の隣に座っていた女性だけとなる。いいですか。じゃあ殺害はその殺人のes como el daño provocado para matar. Pero satsugai sí es el ¿cómo se llama? Sí, el daño que se usa para matar. ¿Sí? じゃあそれをできたのはその隣に座っていた
女の人。いいですか？ ¿Sí? ¿Estamos bien? Estoy medio perdida ahí. O sea, está diciendo que la novia no se podía mover y por eso no puede ser sospechosa. 全員、みんな、セーフティーガードをしていた。いいですか？ Ah, o sea que ninguno se podía mover por はい。esta. Ok. そうそうそう。 Entonces だか eso ら、 medio lo 殺害できた usa, のは、 perdón, lo usa medio para descartar a los que están adelante. Por... そうですね。そう。殺害できたのは、殺せるのは殺せたのは、被害者の隣に座っていたあの女性だけとなる。いいですか？彼女だけできたと言っています。いいですか？ Ah, que ella era la que estaba más cerca. Porque そうそうsí que そう。隣で estaba したか sentada al lado. ら、そう、殺すことができたのは彼女だけ。¿Sí? O sea que porque la los única demás no que se podían podía mover. mover es ella. Claro, la única que podía era ella. Ok. ¿Es que? Esto es un poco difícil de acostumbrarse al principio, pero el uso de el ta como pasado se puede pensar en el español a veces como el subjuntivo. O sea, la única que hubiese podido hacer, ¿sí? Simplemente dice dekita. Satsugai dekita no wa kanojo dake. ¿Y es ka? ¿Estamos bien? Claro, porque acá es hipotético, o sea, no está comprobado todavía. Ok. Sí, Claro. es lo complejo. Claro, está dicho como la única que podía o la única que pudo, ¿sí? Pero es el subjuntivo, es la única que hubiese podido. ¿Y es ka? Ya, esto lo vamos a leer la próxima, ¿sí? A partir de acá. Así que, ¿y desu ka? ¿Nanika shitsumun arimasu ka? Les queda poquito tiempo para kanji, pero bueno, si tienen ganas de quedarse, les ayuda a tomo. Hai. Sí, le metemos ahí al Yomimayo. はい。では、頑張ってください。じゃあ、これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。では、 Además, お疲れ様でお疲れす。様でした。ありがとう。また来週。バイバイ。Así que nos vemos la semana que viene. ok. Chao, nos vemos. Chao. Adiós. Tenemos entonces el Shin. Uy, es re parecido al Además, Neymar. Sí, full. ¿qué está haciendo el dibujito? No me acuerdo. Está aplastando algo. Sí, qué raro. Una persona. Este Shin es de honestidad, confianza, fe, devoción. Mm, es el Shin de Shinjitsu. Me parece que suena a eso. Pasa. Pará. Shinjitsu. ¿Cómo se escribía? No me acuerdo. El segundo Jitsu es el de fruto, pero no sé cuál es el primero. Shinjitsu. Em, So, el segundo, y So y So. Shinsu. Sí, que salió en una palabra de los ejemplos que vimos hoy, pero no me acuerdo cuál era ya. Que tenía que ver con.
Se puedo escribir acá. El segundo es el de también confianza, ¿verdad? Es el Rai o Tanomu. El segundo kanji. Sí, el del ejercicio. Ujú. Y se lee, o sea, las lecturas Q que tiene, porque ahí aparecen lecturas son, la lectura con es otra. O sea, no la estamos viendo acá en el libro. Se lee Shin Rai, la palabra esa. Y es Mm, confianza. Y Watashi wa oya kara shinrai sarete iru. Sería algo así como que Watashi wa oya kara- a voy a mí, para mis padres, confianza. Sareteiru. Me tienen confianza. Claro, como que voy a cara hacia mí, ¿no? Sareteiru. Voy a cara Sareteiru. Claro, como que a mí, mis padres confían en mí, ¿no? Ujú. Shinrai. Ah, no me he dado cuenta que el Rai ya estaba ahí. Porque se ve que es un kanji que no vimos todavía. Sen, el otro es el Go de Shingo, ¿no? Sengo, Mm. que será como señal de Shingo confianza. yokumite, Odan, Odo, Wataru. Wataru es de cruzar. Entonces tendrá que ver con alguna calle o algo. Odan, Jodo. Jodo es el de Ichi. Ah, Bueno, pero ¿será Jodo. que Shingo será así como semáforo? O sea, y este será Semáforo, el a ver. Shin que nos faltaba para saber si... Para saber si es Shingo. Del Go Shingo. estoy seguro, pero no me acuerdo del otro. Sí, mira, es eso. En realidad es señal de tránsito, pero en este caso Está tenía el bien, pero es el semáforo. semáforo. Shingo, Mm. Shingo o Yoku Shingo Mite. yokumite, o sea, mira bien el semáforo, será antes de cruzar la calle, una cosa así. Odan, Jodo. Do El es que está antes tráfico de y Ho es cruce. O sea, como Jodo es. el cruce peatonal. No, es claro, es claro, la cebra. Para mí. Porque fíjate Mm, que el tiene paso peatonal. claro, tiene el. O sea, mira bien el Y semáforo cruza por la. para cruzar ujú, Sí, para cruzar cruza por la por senda peatonal. Eso, la senda peatonal. eso. Odan, Jodo. Ok. Todos esos cuatro kanji para No lo esa palabra. busqué, pero calculo que por el Sí, Ho sí, de sí. caminar, el Do de tráfico y lo otro, calculo que debe más o menos llevar ahí. Odan, el que está antes de Do es el de correr. No, ¿No Jodo. es el de Aruku? Ah, sí, sí, sí. Cruce. Sí, sí, sí. Aruk. Sí, sí. O sea, el cruce peatonal. Bueno, bien. Mirai no Sekatsuo. Ese es el de Sora, el primero. O el de karate. Y Sí, el segundo es este. de So So. o So. Karaso. El A Karaso. ver, Mirai no Seikatsu. No. A menos que se parezca al de Sora, pero no sé. Si no es muy parecido. Es muy parecido. Eh, Ay, ¿cuál es? es Mm, definitivamente el de Sora, es el de cielo, pero la lectura es Ko. Y la ah, palabra es Ko-So, que sería como fantasía, visión. Entonces no sería sé. algo así como. Eh, Mirai. Mirai es el futuro. Eh, Mirai no Sekatsu, la vida del futuro. Pero entonces es Fantasear como. o como Claro, imaginarse imaginar la vida cómo del va a ser futuro, el una cosa futuro, así. la vida del futuro. Sí, para mí es imaginar cómo va a ser la vida del futuro. Mirai no Seikatsu o. Porque
que sería fantasía o suru, o sea, como fantasear, claro, como imaginar. Fantasear. Ujú, Sí, fantasear en el sentido no de, o sea, de imaginarte algo que todavía no está. claro, No en el sentido de flasher claro, en sí, sí, unicornio. sí, O sí. sea, 彼女は誰に対しても, el primero es el de Ujú. I, Eso, I saw, I saw がいい. Sí, sí, sociabilidad, amistad. Pero, a ver acá, 彼女は誰に対して, ese 対しても, claro. I saw がいい. Es eso, seguro. Sí, como ser una persona sociable será porque ga i es como decir que se le da bien. Que es claro, que es una. 対して、ese no sé qué es. Eso, ahí. 対する es muchas cosas. ¿Qué sería acá? 対しても、彼女は誰に、彼女は誰に対しても、対しても。Para mí, como conceptualmente, sería como que ella con todos es amable. Claro, sí, yo, o sea, Me falta una parte, globalmente. ¿no? Entiendo lo del Taishtemo, Sí, 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 sí. pero Sí, dare ni hacia otras personas, hacia quien sea, digamos. O sea, a toda persona. Taistemo, taiste, sí, por, lo que pasa es que tiene 5 acepciones. Em, to receive, to compare with, to contrast with. No me doy cuenta acá cómo se conecta con el resto. el Bueno, pero más o Taishte es menos el. hacia. Eso era lo que Claro. faltaba. Entonces está bien, es como hacia los demás. Hacia todos, Mm, perdón. ujú. Sí, Ella sí. hacia todos está Bueno, bien. sí, Ok, por ese lado. perfecto. 電話で余計の、けの、伝わる No, 伝わる、伝える、伝う。Y acá es 伝える。伝える ¿qué es? Aéreo es como comunicar, transmitir. 電話 Entonces, で余計の伝える。¿qué Sí, como transmitís por comunicar teléfono? algo. Claro. Yoken, yoken, el yo de uso y ese ken, no sé qué es. Sí, Es como la lista de cosas para hacer, algo de hacer, información. información que tiene que ser, business, algo para hacerse, sí. O sea, como que transmitís por teléfono lo que hay que La hacer. información sobre algo, digamos. Ok. Entonces, Tsutaero, había otro parecido que era también así como comunicar algo. No me acuerdo lo que era. Renraku shimasu. Renraku es tipo Ese. avisar más que Sí, comunicar. sí, sí. Ujú. Avisar, sí. Muy, sí, sí, ya estamos hilando muy fino, los matices Y de ya empieza diferencia así, son muy y chiquitos. bueno, yo creo que Mm. ya tenés como para hacerte entender y ahora te están enseñando como para hacerte ya. Para diferenciar y para poder Claro. entender también al Sí, leer, sí. más que nada para entender, sí, 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 porque Mm. si no. 階段乗ってすりを、伝って登る。手すりを。階段の手すりを伝って登る. Noboru es subir la escalera y será Kaidan la no, la baranda. baranda para mí es Kaidan no Tezuri. 手すりを y será 伝って. No, sí, 伝って. A ver.
¿qué tendrá que ver acá con transmitir? Traté, no puede. Será otro sentido del verbo, porque fíjate que tiene tsutawaru, tsutaeru y tsutau. Debe ser tsutau, que es otra, que tendrá otro significado y no el de comunicar, digamos, o de transmitir. Sí, walk along, Y mira, follow. tsutau Sí, es sí, go sí, along, sí, 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 walk sí. along, follow. Sí, sí. Tsutau, entonces es tsutate. Claro, habría que ver qué significa cada uno de los tres verbos, pues son tres verbos con el Claro. mismo kanji. Tsutawaru, tsutaeru, tsutau. Sí, Tsutaeru sabemos entonces comunicar o transmitir. y Tsutau es Tsutau, go along, walk along, como ujú, seguir como un. seguir por un Sí, camino. sí. Y tsutawaru, a ver. Entonces en este caso, lo que sí. Sí, como que sube la escalera agarrándose de la baranda, una cosa así. Sí, yo creo que sí. No, no Y estoy seguro. tsutawaru es como esparcir, propagar. También tiene muchas acepciones, tiene 6. Pero bueno, ya veremos en el ejemplo. Sí, Tesuri es Eh, baranda, definitivamente. mm. Sí, entonces Kana no Tsuri o tate, noboru tsutate. Sí, como siguiendo, Junto a la baranda, claro. sí, siguiendo la baranda. Por ahí no te estás agarrando, pero la tenés cerca por si la necesitas. Konomura ni wa mukashi kara no. A ver. Den. Y ese segundo kanji es el de Setsume. Será. Pero no me acuerdo si es Setsu o es Me. Pero, ¿cuál era de los dos? Setsume. Ah, ¿será Denme o Densetsu? A ver. Es Densetsu. Es densetsu y es folclore, tradición. Mira, leyendas folclore tradición. Ok. Mukashi, mukashi kara no Densetsu ga woku aru. O sea, como que es un pueblo en el que hay muchas leyendas antiguas. Ok. Mukashi. Mukashi kara. Tomodachi ni. Sí. Mukashi, o sea, como de hace Sí, muchos sí, sí, años. Mukashi, Mukashi. Tomodachi ni sensei tsuta. Ay, creo que era Go, la lectura Gon de Sí, Imas. como tengo a Van Gogh, ¿no? A ver. Sí, ¿no? No, Bango. Uy, se me está haciendo una ensalada. No, Bango. No, Bango era el de No, no, número. no, este es Gon. Gon, Pero, sí, pero no, no. O sea, la palabra dice Den Gon, Dengon, pero Tamon. en decir está como Gen. No sé, debe ser como una acepción o algo. Como Dengon, así esto que está ahí puesto esos dos kanji, es Mensaje. mensaje verbal, palabra de Ujú. alguien. Entonces, sensei, no, Dengon, Tanome. Tomodachi ni sensei no Dengo no Tanome. Como dejarle el mensaje de la profesora a tus Claro. amigos. Ujú. Ok, Dengon. ¿Y por qué me suena Gon de...? No me acuerdo entonces qué otra palabra habíamos visto ya hace mucho. Donde el kanji está como Gon. Mm, Es una lectura rara. O sea, Gen es la común y Gon. Hay una que es. Bueno, pero son muy N1. Mugon es silencio con el mu de Muri. Dengon es esta. ya. Gon yo. No, creo que no la habíamos visto nunca como Gon. Son lecturas rarísimas. O sea, las comunes Yu, son. Koto, Gen y Gon. Claro. Claro. Sí, por ahí que lo tengo. Claro, Gengo. Gengo con Gen en Lo vez de mismo es Gon. como Genko con el ko de Ikimas y es Mm, speech, es discurso. sí, y me acuerdo la palabra Gengo como de idioma general y es con Gen en vez de Gon. Por eso no lo tenía Gon como otra O lectura. estaba el koto de Kotoba. Kotoba. No, Kotoba. Ah, sí, también. Kotoba Con es el va de, palabra. de hoja. Ujú. Mm. Sí, estamos armando de a poquito el rompecabezas. Sí, bueno, vimos el Shingo que la habíamos visto en N5, en N7 creo más o menos, y apareció Claro, acá es en el como que kanji. estamos completando las piezas, sí. Es muy loco. Eh,
9. Hijo. Nihon no Ahí Dento. tiene Ah, esta es la de todo. Dento Teki. No, o nada que ver. Dento bunka ni. mm, Dento teki era tradicional. Claro, Nihon no dento. Dento es tradición, convención. Dento bunka ni kyomi ga aru. Me interesan las tradiciones de De la la cultura de cultura. Japón. Sí. Dento bunka ni kyomi ga aru. Ok. Dento. Y kokoro. Ah, es el de Hoshi. El de Hoshi, Hoshigaru. Claro. Bueno, acá aparece Hosuru. Pero el de Hoshigaru también era ese, ¿no? Cuando vimos en la gramática, no lo vimos en kanji. Mm, Eh, kokoro. Bueno, acá tiene que ser Hosuru mama ni koudou suru. Kokoro no ¿Y acá qué está diciendo? Tengo que buscar. Hosuru es querer, desear. ¿Y pero qué? Kokoro no Hosuru mama ni koudou suru. Kodo es acción, conducta, comportamiento. Ah, mama ni de sono mama ni Sí. oite, o sea, déjalo así, Ujú. como así. Será como comportarse según los deseos del corazón. Estoy tirando, ¿no? Kodo, kodo suru. Kokoro no hosuru mama ni kodo suru. Mm, Sí, yo creo que sería globalmente algo así como Sí, lo estamos entendiendo derecho. actuar Mm, de acuerdo a o tal o claro, sí, de forma que o, de la forma sí, que dicta, digamos, el claro, según lo que te dicta el corazón. claro, Sí, mama ni. los deseos del corazón, claro, como. Ujú, Pero tal vez ok, ese kokoro no hosu por ahí mm. tiene un significado todo junto, como no sé, como impulso o como Ah, también por eso. ¿entendés? Digo, como que actúas tal como lo dice tu no sé. Como te dicta el corazón y como te sale, ¿no? Sí, sí, para mí tiene algo que ver con eso. No sé si, o sea, Cocor, A deseo ver, del corazón, debe ser como un, sí, debe ser algo así. Cocor no es. me sale una frase, busqué Kokoro no Hotsuru y me sale una frase entera. Kokoro no Hotsuru, Tokoro ni shitagaeru. No puedo. Norimono o. No, ya ni sé cómo se lee. Claro, seguir los deseos del Sí, corazón. Kokoro no Hoseru y pone como si desires of one's heart, como Mm. sin cambiar lo que uno siente en el O sea, corazón. sí, sin perjudicar a otro. Mano ni. Ujú. Ah, mira, dice que es de Confucio. Mira, Ah, una es un expresión idiomática. proverbio. Bueno, pero sí, más o menos estábamos por ese lado. Muy bien, muy bien. Bueno, me voy a ir a trabajar un rato. En un rato Dale, subo la clase, chicas. bueno, Gracias, buena semana. dale, igualmente. Adiós. Chao. Chao.